Bienvenidos, bienvenidas a el live, al directo de César del Río MT. Hoy tenemos un directo diferente. Hoy tenemos un directo en el que vamos a hablar de la importancia de la respiración para gestionar el estrés. Y voy a dar paso a mi amigo Alejandro Molinero, que ya se está incorporando a nuestra charla. Y bueno, hoy vamos a hablar, lo dicho. Hola Buenas, Alex, buenas. ¿Qué tal, César? ¿Cómo ¿qué estamos? tal? Mira, estoy de Muy bien. incógnito. No sé si Sí, ya te digo, no se te ve, no brillas prácticamente. como brillo poco, pues por lo menos me lo creo. Eso es. Pues nada, aquí está Alejandro Molinero, que va a Buenas ser tardes. nuestro invitado de hoy. Y como estaba comentando al inicio, pues hoy vamos a hacer un vivo, un directo, bastante diferente a lo que hemos hecho. Mañana tendremos algo un poco relacionado. Ujú. Y hoy vamos a hablar de la importancia de aprender a respirar, ¿no? Parece que respirar es una acción muy mecánica, muy automática, y evidentemente lo es, si no nos moriríamos, pero hay una capacidad voluntaria o consciente de generar adaptaciones a esa respiración, y eso a su vez nos puede dar ciertos beneficios a la salud, y más en esta situación en la que estamos viviendo Correcto. el estrés nos empieza ya a superar, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, Alejandro es un especialista en este tipo de técnicas y demás. Trabaja mucho pues un concepto holístico, ¿no? De entrenamiento, meditación y demás. Y bueno, antes de hacerte la primera preguntita, vamos a poner un poco en contexto a la gente. Eh, Perfecto. Porque al final, bueno, hace una semana lo hablaba con un Martín, con un chico argentino, que todo lo que generamos a nuestro cerebro al final es información. Entonces podemos generar un tipo de información que nuestro cerebro va a gestionar a través de la respiración. Ujú. Entonces, esa información entra por los canales de aferencia, por las entradas de información, por los esteroceptores, por interoceptores, propioceptores, y esa información va a llegar al sistema nervioso central. Entonces, el sistema nervioso central va a gestionar mucha de la información y otra va a llegar pues, a niveles más superiores. Entonces, ahí vamos a hacer una diferenciación de lo que sería, desde el punto de vista cognitivo, las diferentes zonas que hay en el cerebro, ¿no? Tenemos desde la parte superior, que sería el neocórtex, que sería la parte del cerebro más nueva, por decirlo de una manera, ¿vale? Luego estaría el sistema límbico, que es donde se gestiona sobre todo el tema de emociones, y bueno, es cierto, los sentidos y demás. Y por último estaría el cerebro reptiliano, que es el que empieza a aflorar cada vez más en estas situaciones de confinamiento, de estrés. Empezamos a volvernos un poco modo supervivencia. Eso nos altera nuestra respuesta autónoma. Y bueno, en definitiva, lo que ahora te voy a preguntar, Alejandro, es qué tipo de herramientas, desde el punto de vista de respiración, podemos utilizar para gestionar diferentes zonas del cerebro y sobre todo modular ese modo supervivencia que empezamos a tener todos un poquito alterado. Un poquito disparado. Pues bueno, primero de todo, buenas tardes. Saludos a muchos de mis alumnos que están por aquí también, que estoy viendo que se están conectando, y al resto de la gente que está viendo. Y bueno, varias cosas. Un poco como decías, primero yo creo que en situaciones como la que estamos viviendo ahora es cuando nos tenemos que dar un poco de cuenta de lo poquito que se nos ha enseñado en nuestra vida y en nuestra educación a gestionar el estrés, a gestionar nuestra parte mental. Nos centramos en cosas siempre muy superfluas, muy superficiales, y ahora cuando de verdad tenemos que aprender a estar ahí y a no sucumbir a los miedos, a las preocupaciones y a las dudas que nos entran en situaciones de estrés como esta, todas estas herramientas que podamos usar nosotros son en nuestro beneficio. Y son herramientas, como dices tú, a la vez tan sencillas y tan difíciles como respirar.
porque una de las cosas que quiero comentar ahora contigo, ¿no? Es que entendamos la diferencia pues, en técnicas que hay como mindfulness, meditación, todas las cosas que existen, un poco que entendamos diferencias, qué áreas del cerebro, como dices tú, trabajamos y demás, pero sobre todo que con la respiración nosotros podemos conectar nuestra parte consciente y nuestra parte inconsciente. Los pulmones son los únicos órganos que tenemos en nuestro cuerpo que pueden trabajar en automático o que nosotros podemos regular a voluntad, no así otros órganos del cuerpo, ¿no? Entonces, es una manera en la que trabajemos con nuestros automatismos y trabajemos con nuestra parte más real, ¿no? Entonces, bueno, un poco técnicas, como decías, pues quiero hacer también una pequeña puntualización entre diferencias, por ejemplo, entre mindfulness o la meditación, que tiene que ver un poquito con lo que estabas comentando de las áreas cerebrales, ¿no? El mindfulness, la traducción tal cual, que es atención plena o conciencia plena, es una traducción que viene de un término en Pali, en idiomas antiguos de la India, del concepto sati, que en realidad era la facultad que tenemos nosotros para cultivar nuestra memoria operativa. Cómo nosotros somos capaces en la memoria RAM, por hacer una analogía con un ordenador, ¿no? La memoria que tenemos nosotros que está circulando ahora mismo y que está en uso, cómo podemos irla modificando. El término creo que de mindfulness se ha deteriorado un poquito con el tiempo porque al final se habla como estar atento, sin juzgar, sin intentar cambiar nada y sí que está claro que las herramientas de respiración nos sirven y de meditación nos sirven un poco para conectar con esa parte, pero el mindfulness, ya te digo, al conectar con la memoria operativa, primero estamos conectando con la corteza prefrontal, estamos conectando con ese neocórtex, ese cerebro más moderno. Es un cerebro plenamente consciente, es operativo, es modificable, es actualizable. Lo que pasa es que también, por ejemplo, la memoria operativa tiene un problema que es limitada a cierta cantidad de información. Y por eso decía un poco la analogía con la memoria RAM de un ordenador, ¿no? Nosotros si tenemos 18 aplicaciones en el móvil empieza a ir lento y empieza a ir pesado. Entonces, si nosotros tenemos preocupaciones, tenemos muchas cosas en nuestra cabeza que nos están consumiendo recursos, nosotros no nos damos cuenta, pero a nivel cognitivo y a nivel reacción funcionamos muchísimo más lentos. Somos menos neuroplásticos, aprendemos peor, nuestra frecuencia cerebral se sube y nuestro cerebro empieza a funcionar muchísimo más torpe y empieza a entrar más en estado de colapso. Sí, en modo Entonces, automático. eso es. Entonces, una de las buenas cosas que tiene el mindfulness es que al ser una cosa conectada con esa parte racional, ¿no?, del córtex, está muy vinculada también a nuestros sentidos. Nosotros podemos concentrarnos en qué siento cuando respiro, cómo es el aire que respiro, el frío que tengo en mis manos, el tacto de estar sentado en una silla, cualquier cosa, nos sirve un poco para que nosotros reconectemos con este momento, con este presente, este ahora, pero una parte muy, muy consciente, muy racional, ¿vale? Entonces ya te digo que todos los ejercicios de mindfulness, al final, la repercusión que tienen es muy cortical, ¿vale? Por otro lado, en el otro lado tenemos la meditación, y la meditación es un poco esa conexión con lo inconsciente, con todo lo que tenemos detrás, ¿no? Uno de mis maestros, Chris, que le mando un saludo, lo explica diciendo que es como nuestro mundo invisible. Son las preocupaciones, las cosas que nosotros vivimos cada uno de nuestra manera y que son muy difíciles de explicar. Yo no te puedo explicar mi preocupación desde cómo la vivo yo emocionalmente. Te la puedo explicar cognitivamente y racionalmente desde mi córtex, ¿no? Ya. Entonces, toda esa emoción que está en ese sistema límbico que mencionabas antes, al final hay que trabajar de una manera un poco más profunda. Es más difícil llegar a ello y para ello la respiración es una herramienta que se hace totalmente fundamental, ¿no? Una cosa importante es que tenemos que entender áreas fundamentales del sistema límbico, como puede ser el hipotálamo, que al final tienen una conexión directa con nuestro nervio vago y nuestro sistema nervioso autónomo, y podemos nosotros conseguir regular que nuestro sistema baje el pistón, que nos ayude a entrar en un sistema más parasimpático, más relajante, en el caso de que lo necesite, o lo contrario también, ¿no? Parece muchas veces meditar es solo relajarse,
no, muchas veces desactivarse, es conseguir encontrar el equilibrio que no tengo, ¿no? El hipotálamo también controla ritmo cardíaco, también controla nuestro ritmo circadiano, ¿no? Nuestro sueño vigilia que tenemos alterado, pues mira, cosas como lo que habla Alex Zocola, que también comentamos muchas veces, Ujú. pues cosas que nos afectan directamente. Y bueno, emociones como amor, rabia también las regula mucho el hipotálamo, ¿no? También en el sistema límbico tenemos el hipocampo, que es un poco el que nos transforma la memoria de corto plazo a largo plazo. Entonces, si yo tengo emociones que las estoy sintiendo ahora y yo me quedo estancado en ellas y me quedo con el run run en la cabeza, al final las meto en mi memoria a largo plazo y ahí es cuando ya ahora entra también la amígdala, que también está ahí en ese sistema límbico, que es cuando coge toda esa memoria a largo plazo y dice, uff, esto no me gusta porque me recuerda a esta cosa, a esta otra cosa, y entra perdón, en estado de alerta y pone nuestro sistema nervioso simpático alterado, nos altera demasiado y eso nos cambia totalmente, ¿no? Entonces, lo que quiero decir con todo esto es que hay herramientas muy sencillas que mediante esa conexión con esas áreas cerebrales que estamos hablando, vamos a conseguir unos efectos fisiológicos espectaculares, ¿no? Y totalmente, totalmente distintos, cambiando un poco la densidad, la manera en la que respiro y infinidad de técnicas que llevan existiendo, el yoga y otras disciplinas antiguas, Tumo, que tienen miles y miles de años y se llevan practicando, pero a nosotros no nos las han enseñado, ¿no? Pero están ahí. A mí me gustaría comentar una cosita, Alex, que al final la idea es explicar un poco a la gente que lo que tú decías, en esta situación está sacando un poco ese exceso de comodidad que hemos generado en esta sociedad del estado de bienestar, en el cual hemos dejado de ser capaces de gestionarnos a nosotros mismos. Total. Entonces, de esta manera, lo que te plantea un poco este tipo de técnicas es ponerte en el yo y en el ahora. Y el darte Correcto. cuenta que somos capaces de modificarnos a nosotros mismos mucho más de lo que nos imaginamos. Al final, esas propias limitaciones mentales, como decías tú, ese hipocampo, ¿no? He aprendido algo, se ha ido a la memoria de largo plazo y ya pienso que la realidad en la que vivo es la única que la que puedo Eso vivir. es, eso es. Entonces, mediante este tipo de técnicas puedes darte cuenta que puedes modificar todo esto. Y luego Por también supuesto. quería comentar una cosita que supongo que muchos habréis visto, que es la película de In and Out, que es de Mm. dibujos, y habla un poco de todo esto desde una forma como muy infantil, pero la verdad que es una pasada. A mí me encanta esa Sí, película es muy buena. si intentas verla desde ese enfoque de entender cómo funcionan nuestras diferentes áreas cognitivas. Correcto. Sí, sí, eso es así. Al final es un poco la historia. No hay muchos conceptos, repito, al final esto no nos lo ha enseñado nadie y al final pensamos en la meditación y en la respiración como cosas místicas de los yogis estos que están un poco locos y al final pues hay muchísima profundidad en ello, ¿no? Estamos hablando de lo que dices tú, esa unión cuerpo y mente pero repito que además es una cosa química y fisiológica. La manera más rápida que puedes cambiar tú tu fisiología ahora mismo, en este mismo momento, es mediante tu respiración. Si comes, si bebes, tarda X tiempo en empezar a hacer efecto, ¿no? Esos nutrientes, esas cosas tardan un tiempo. La respiración es ipso facto. Yo empiezo a cambiar la manera en la que respiro y empiezo a cambiar fisiológicamente el comportamiento de mi cuerpo. Entonces, son herramientas altamente potentes y altamente fáciles de usar, entre comillas. Obviamente es como todo, ¿no? Son cosas que hay que masterizar, que hay que trabajarlas a lo largo del tiempo para que al final creen los automatismos correctos que nosotros necesitamos para que cuando el cuerpo tenga que recurrirlo de manera natural lo haga, no porque yo lo tenga que pensar. Sí, lo que pasa que es lo que hablamos, ¿no? Que al final las creencias te hacen volver siempre a repetir los mismos patrones. Entonces, no sabes realmente el poder que tiene algo. Normalmente haces algo porque hay alguien que te lo enseña y puedes confiar en esa persona, ¿no? Pero como no lo tienes interiorizado, no piensas en el beneficio que te puede dar, al final es como, va, esto, lo que tú has dicho, estos son unos locos que Correcto. están ahí en la montaña y eso a mí no me va, ¿no? Y dice, oye, antes de juzgar, pruébalo, trabájalo. Yo personalmente conocí un tipo de respiración alotrópica, ¿no? Que
a partir de noviembre y la intento practicar por lo menos un par de veces a la semana y evidentemente no se te va a poner el pelo rubio ni se te va a poner el pecho aquí arriba. O sea, no te va a dar a lo mejor unos cambios superficiales tangibles, por decir una manera. Pero luego te vas dando cuenta que hay situaciones en tu día a día como que se han modificado, como que gestionas Eso un es. poquito mejor esas situaciones. Yo, por ejemplo, personalmente, que estoy siempre más fuera que dentro en mi casa, llevando aquí más de un mes, pues imaginaros, o sea, en una situación de una persona, vamos a decir, convencional, Nómada. por, ¿Cómo eres tú? por decir una manera, o sea, yo ya me había tirado por el balcón, había rebotado, había vuelto a subir y me había tirado 4 o 5 veces. Evidentemente tengo mis momentos de bajón, pero intento utilizar este tipo de situaciones para calmar mi mente, para conectar conmigo, ¿vale? Para decir, aquí estoy, este es el momento, no quiero pensar en una semana ni en dos, sino el yo y el ahora. Creo que tiene que ver mucho también con temas culturales. Vuelvo a lo mismo, ya no es que no nos enseñen, sino que no nos hacen ver esa necesidad que tenemos nosotros. Nos damos, tristemente, en Occidente, nos damos cuenta que nos hace falta esto cuando ya la enfermedad, la sintomatología nos está dando para el pelo. Ese es el paradigma, ¿no?, en el que Eso es, vivimos. Una vez eso que es, pasan las cosas, vamos a buscar solución. Oye, pues no puede ser evitar llegar a ese eso es. extremo, ¿no? Claro, entonces al final lo que es importante es cómo estás ahora, porque el futuro es como todo, el futuro es una incertidumbre, pero el futuro lo construyes tú. Si tú das un paso para la derecha y abres la puerta de la derecha del laberinto, es distinto que si vas para la izquierda y el futuro lo vas a crear tú mediante lo que hagas ahora. Y si no eres consciente que tu cuerpo te está avisando de que hay cosas que no funcionan, que hay cosas que están ahí atascadas, rascando ahí, haciendo daño todo el rato, al final eso se va a presentar de mala manera. Bien lo Está sabemos que claro, nosotros tratamos con ello todos los días, ¿no? está claro. Oye, Alex, si un poco, a ver, para que la gente que nos está viendo, yo qué sé, le pique la curiosidad, pero evidentemente a uno le va a picar la curiosidad no solo cuando escucha algo, sino cuando lo experimenta, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, sí que lo que te digo, intento trabajar respiraciones que quizá pues intento jugar con el intercambio de gases y demás. Pero el tema de la meditación no lo he hecho porque yo creo que tengo la capacidad de llegar a ese sistema límbico sin pararme a meditar, no sé si me explico. O sea, Sí, me evado mucho, estoy en mi mundo, entonces, sobre todo cuando estoy fuera y estoy solo, aprovecho mucho para eso, ¿no? uh-huh. Para que se para el tiempo, me voy a una playa, me subo a un sitio de montaña y simplemente el hecho de estar ahí ya es como que estás conectando contigo mismo, ¿no? Pero Claro, a mí ahí me gustaría que explicaras un poquito, algo así un poquillo, ¿no? De cómo se hace esto. sí, ahora vamos, incluso quiero que comentemos algunos ejercicios, hagamos alguna práctica, ¿no? Para que lo veamos un poquito de una manera más práctica. Vuelvo a lo mismo, parece que la meditación es una cosa difícil, que tengo que conectar con el universo y convertirme en polvo astral, ¿no? Al final, es un trabajo de toma de conciencia puro y duro, ¿no? Vuelvo a lo mismo, una cosa que está en toda tu parte inconsciente, que trabaja automática, que está ahí siempre, pues tendrás que intentar conectar con ello. Y la meditación, yo creo que siguiendo 6 pasos muy sencillos, podemos ir avanzando en lo que conseguimos. Repito que no es una cosa muy complicada, que requiere de su práctica, pero básicamente yo empezaría primero con que la gente encuentre una manera cómoda de respirar. Es decir, que empieces a concentrarte en tu respiración. Empieces a respirar un momento y en el momento que estás tomando aire digas, a ver, ¿qué siento cuando lo cojo? ¿Qué siento cuando lo suelto? Sí, dar Que conciencia a lo que estás eso haciendo, es, en definitiva. que de repente se convierta en una cosa que quites el automático y empieces a tomar tus riendas sobre ello. Y empieces a jugar. Entonces yo creo que la meditación es también un juego, porque vuelvo a lo mismo, nosotros estamos intentando entender y poder manipular esas cosas, ¿no? No es solo tomar la conciencia de cómo estoy, sino también un poco intentar modificarlas. Entonces, si yo siento cuando estoy respirando que, por ejemplo, al inhalar tengo mucha tensión muscular, pues me concentro en que la próxima respiración esa sensación sea un poco más suave. ¿Y cómo tengo que coger, con qué intensidad tengo que coger, con qué intensidad tengo que soltar, para que esa sensación vaya siendo más agradable? Puedo jugar un poco, como digo yo también, con las densidades
inhalar más largo, más lento, más superficial, más fuerte, y jugar con qué sientes tú a nivel orgánico cuando estás haciendo esas cosas, ¿no? Luego también hay que aprender a no juzgarse, porque muchas veces empiezas a querer, por ejemplo, ¿no? Con técnicas como lo de Wim Hof, que mañana tendrás la charla, te dicen, oye, vas a sentir esto, y tú lo haces y dices, es que no lo siento igual. Muchas veces te juzgas, ¿no? Y dices, es que no me sale, es que no lo siento. Sí, no te No, no, centras en lo que estás haciendo, sino vuelves a lo mismo, vuelves al producto final, buscas eso el es, resultado y no el te quedas en el resultado. proceso. Correcto. Entonces, yo creo que el segundo paso es eso, es no juzgarse, ¿no? El estar en esa permanencia, el intentar concentrarte en la respiración, en cada respiración que sientes al coger, al soltar, cuando coges más rápido, más lento, jugar un poquito a eso, ¿no? Al principio es muy difícil mantener el foco, porque hacerlo durante 2, 3 minutos es fácil, pero tirarse durante largos ratos, 20 minutos, 30 minutos o mucho más tiempo, al final pierdes la concentración. Pues intentar mantener el foco y decir, a ver, ¿qué siento ahora, por ejemplo, si me centro en mi pecho? ¿Qué siento en mi pecho al respirar? ¿Qué siento en mi abdomen? ¿Qué siento en mi garganta? ¿Qué siento en mi nariz? ¿El aire es frío? ¿El aire es caliente? Cuando pasa por la garganta me irrita, me refresca, ¿no? Tomar esas sensaciones. Luego después hay que entender también que esto nos tiene que servir, lo que dices, tú eres capaz a lo mejor por tu práctica y por otras cosas que haces, ¿no? En tu día a día, eres capaz de conectar rápido. Pero muchas veces es como que queremos mirar algo muy puntual. Esto los budistas dicen la frase de que tienes que ver la hoja de un árbol, pero no puedes perder la totalidad del árbol, ¿no? Yo no me puedo concentrar solo en la hoja, en qué estoy sintiendo respecto al cabreo que tengo con mi jefe y estar pensando solo en ese detalle. Tienes Ya. que empezar a notar todo, pero sí intentar enfocar atención en ciertas áreas que tú creas que debes mejorar, ¿no? Yo siempre me enfado mucho en el trabajo. Pues oye, mira, vamos a intentar canalizarlo por ese lado. Entonces esa toma de conciencia con esas áreas yo creo que también es interesante. Y luego después, vuelvo a lo mismo, el qué sientes cuando respiras, el sentir la propia energía de la respiración. Yo cuando cojo aire, pues no soy rácano, necesito oxígeno, lo quiero para mí, pues lo cojo, tengo todo el oxígeno que quiera. De momento nadie nos cobra el precio del oxígeno, de momento. No quedará mucho para ello, ¿no? Pero quiero coger oxígeno, pues yo lo cojo con la intención que yo quiera, nadie me va a poner restricciones, yo soy dueño de cómo respiro. Y cuando tenga que soltar, pues aprovecho para soltar todas esas preocupaciones, esos miedos, esas cosas que me están molestando, uso la exhalación para dejar que se vayan. Es como la ola que viene y que va, ¿no? Viene, me refresca y se va y se lleva lo que hay en la playa. Tienes una chancleta, pues se la lleva para el mar. Entonces, lo que no quieras, que se vaya, y lo que quieras, que te venga. Entonces, yo creo que ese trabajo un poco de onda, de agua, de las nubes que pasan, ¿no? Lo que no quieras, deja que se vaya, y lo que quieras, quédatelo para ti. Al final, manteniendo estas 6 puntos más o menos a la hora de respirar y de hacer los ejercicios, creo que puedes empezar a sentir un poquito mejor todos los beneficios. Al final, si estás un buen rato ahí, no vas a estar igual que al principio. O sea, que un poco independientemente del mindfulness y la meditación, la respiración tendría un poco esos 6 pilares, por decirlo de una Claro. manera. O bueno, más que la situación serían los 6 pilares. Si te parece, Alex, así a modo de resumen, los podrías enumerar. Sí, claro. Primero sería eso, encontrar la manera cómoda. El que estés en una manera cómoda, que empieces a sentir de menos a más. ¿Qué siento en este momento? ¿Qué siento al coger? ¿Qué siento al soltar? El segundo, un poco la permanencia, el intentar mantener la concentración en qué sientes cuando respiras, sin juzgarte, sin ponerte nervioso, pero mantener un poquito esa permanencia. Luego intentar focalizar y mantener la atención en áreas concretas. Al principio en una, ¿no? Pues veo qué siento en el pecho, qué siento en el abdomen. Después, ¿qué me iría? A una expansión. Oye, ¿qué siento en la cabeza y en los pies? En varias zonas y empezar ya a tomar una conciencia más global del cuerpo. En quinto paso yo sería un poco más la parte de conciencia, lo que decía de la hoja y el árbol, ¿no? El intentar ya empezar a focalizarse en ciertas cosas que a mí me alteren durante el día, que quiera pensar, pero sin olvidarme tampoco de la globalidad, no pensar en arreglar las cosas en el mismo momento.
y en último momento el sentir la propia energía, ¿no? El jugar ese efecto de la ola de mar, de me lleno, me refresco y dejo que lo malo se vaya lejos, muy lejos, y que no me moleste más. Y eso, mediante cosas más de los sentidos del mindfulness o más internas, más invisibles, meditativas, al final es la manera de hacerlo, ¿no? Yo creo que es una manera fácil. Oye, Alex, fíjate, yo plantearía un poco a la gente, a quien no ha hecho nada de esto, salir un poco del concepto específico, ¿no? Y decir, Uh-huh. oye, ¿qué os parece si simplemente planteamos este tipo de conciencia en el yo y en el ahora en dos o tres situaciones en tu día a día a partir de hoy? Por ejemplo, cuando estás comiendo, centrarte en lo que comes, en el olor que te da esa comida, en el sabor que tiene, Correcto. y no centrarte en ningún momento en comer viendo la televisión, escuchando música, mirando el móvil, etcétera. Es decir, dale conciencia a un momento en la comida, por ejemplo. Otro momento, en la ducha, sea agua Correcto. fría, agua templada, agua caliente, me da igual. En ese momento sentir cómo el agua cae por tu cuerpo, es decir, dale conciencia a ese momento. ¿Vale? Y no sé, un tercer momento podría ser al acostarte, al meterte en la cama, en ese momento en el que, no sé, te tumbas boca arriba, te tumbas de lado, sientes cómo doblas las, flexionas las rodillas, cómo colocas la mano. Es decir, empezar con pequeñas situaciones y dar un poco de conciencia y sentir un poco tu cuerpo, porque yo creo que hay gente, de verdad, que solo sabe cómo está cuando se mira al espejo. Sí, sí, correcto. Y Correcto. es más, cuando le hacen ser partícipe de algo que no es consciente, normalmente sale ese, ¿no? El reptiliano diciendo, a mí déjame Cuidadito. tranquilo, que yo estoy muy bien, aunque esté hecho una mierda, estoy muy bien en mi zona de confort, ¿no? Entonces, yo plantearía un poco a la gente que nos está escuchando en esos tres momentos. Podrían ser cualquier momento, pero esos tres, por ejemplo, o fijaos, si no estáis infectados, ¿vale? A tu pareja, ese momento que te da un abrazo, esos 5 o 6 segundos, o sea, sentir ese abrazo como, no sé, como que algo que te impregna, ¿no? ¿Vale? Yo planteo eso y para mí sería como un inicio a ese yo y ahora, ¿no? Esa conexión contigo mismo y con el momento, con... Yo creo que al final ese aprendizaje es el que te va a hacer gestionar mejor todo lo que tienes a tu alrededor. Eso es, y sobre todo la práctica, porque es como Sí, todo, sí, llega más lejos un tonto que se mueve y camina que un listo que está sentado. Eso es así, totalmente. si tú nunca practicas lo que tienes que hacer, jamás conseguirás los beneficios de ello. Y lo que dices, mira, son buenos momentos los que estabas comentando, que son momentos que estamos tranquilos. Yo lo veo diariamente. Cuando estoy en clases, empiezan atletas nuevos a trabajar conmigo. No, es que yo no tengo tiempo. No tienes tiempo para respirar. Si respiras todo el día, si no te mueres, ¿no? El momento de estar en la cama, como dices, es un momento buenísimo, en el que llegas, haces un poquito un análisis del día, que has vivido, que no, y te centras un poquito a respirar y te sirve para relajarte, para dormir. El momento de comer me parece fabuloso lo que dices. El problema es que todos esos dispositivos electrónicos dándonos guerra, abriándonos el cerebro, hacen que nuestro sistema nervioso no esté en el estado óptimo. El Tenemos sistema un nervioso, exceso claro, de información y sobre claro, todo de información inconsciente. Es decir, al eso final es. entonces nuestro cerebro está entretenido con una saturación de información que cuando le estamos pidiendo, oye, frena, céntrate en esto, te hace así y dice, yo no quiero, Claro, tal yo cual, quiero tal seguir cual. a full. El sistema nervioso autónomo simpático lo tenemos disparado, está atacado, nos sale la adrenalina y la noradrenalina por las orejas y el cortisol, y nuestro sistema no es capaz de descansar. Y una de las cosas maravillosas que tenemos los humanos, que nos diferencia bastante de los animales, es que los animales, tú tienes el león, ¡buah!, se vuelve loco, caza, pum, y al momento se relaja y se queda plof, tumbado, relamiéndose con el bicho muerto que se acaba de cargar. Pero nosotros tenemos esa capacidad de, yo siempre explico que es como un termostato. Yo puedo estar un poquito activo y un poquito atento a las cosas que acontecen a mi alrededor, pero cuando tengo que comer, tengo que aprender a bajar ese termostato y a decir, oye, mira, lo que dices tú, me voy a concentrar en la comida, a qué huele, respirar, mirarla,
agradecer que vas a comer, que hay gente que no come, por desgracia, y prestarle atención y comer y que tu sistema diga, esto es algo nutritivo y es bueno para mí, y al final, al estar en ese sistema nervioso más parasimpático, el cuerpo pueda asimilar lo que estás comiendo. Hay gente que se vuelve loca haciendo infinidad de dietas y no funcionan y es porque comen en No, porque momentos en los que no deben o su sistema nervioso no está bien cuando están no, comiendo, y porque simplemente. le dan una visión muy superficial a la Eso comida es. y al final nos damos cuenta que la comida es una forma de generar información a nuestro cerebro. Es decir, está Correcto. claro que es un combustible, pero no es lo mismo comer en una situación de concentración o, por ejemplo, estar al aire libre, con luz natural, que estar con luz artificial, que está alterando tu actividad simpática. Es decir, el problema de todo esto es que hemos dado una visión muy simple a la realidad. Y Eso claro, es. si nos vamos a una visión compleja, como que nos asusta, ¿no? Decir, oye, pues yo prefiero controlar esto y esto, y a mí, como yo no me entero, pues que me las den por todos lados, ¿no? Que es lo que están haciendo ahora, por ejemplo, con nosotros, con Claro, la, con la pero, pandemia esta. claro, pero a la vez es sencillo, como dices tú. Céntrate en 3 momentos del día y es que prestes atención, ¿qué? 2, 3 minutos. Lo mismo que tardas en lavarte los dientes, quiero decir, Exacto. para que estén No, incluso bonitos y no se te caigan, ¿no? O incluso cuando te lavas los dientes, prestas atención, ¿no? exacto. Y aprovechas ahí esos momentos. Luego una cosa, mira, por ejemplo, ya te digo, con Chris, uno de mis maestros al respecto, cuando empezamos a trabajar un poco más en profundidad con algunos compañeros, nos decía que nos pusiéramos varias alarmas a lo largo del día para que cuando te sonara la alarma, durante 2 minutos simplemente respiraras. Y te dabas cuenta muchas veces de lo ajetreado y lo rápido que vamos y el poco tiempo que tenemos incluso para pensar en algo tan sencillo como párate un momento, respira y sigue, son 2 minutos, es absolutamente nada de tiempo, que cuando te sonaban las alarmas muchas veces no lo hacías porque era como, es que no tengo tiempo ahora para respirar. Sí, pero ¿sabes Y lo que pasa, Alex? Que es que ahora tenemos tiempo. sí, sí, claro, O por sea, supuesto, ahora otra ahora cosa tenemos un no, pero montón. tiempo tenemos para aburrir. Entonces yo creo que esto, que nos ha hecho parar en seco, sin comerlo ni beberlo, no podemos estar todo el día flagelándonos y diciendo cuándo acaba esto, que evidentemente vas a tener momentos porque somos seres humanos y tenemos Obviamente. pero oye, ¿por qué no te paras ahora a conocerte un poquito más a ti, trabajarte un poquito más tuyo? Que eso luego, cuando volvamos a la normalidad, pues te va a ayudar a ser mejor persona, mejor profesional, gestionar mejor ciertas situaciones de estrés. Es decir, Correcto. lo mejor que puede pasar en una situación de crisis es resetearte, o sea, no hacer como digo yo, apagar un fuego y volver al mismo sitio, ¿no? Como ha pasado muchas veces con la crisis económica del 2008. Ya empezamos a tener tal y ya se vuelve a repetir Se lo nos mismo, las olvida. Sí, hipotecas, eso no es. sé Sí, cuánto, sí. tal. Digo, chicos, o sea, párate, frena, reflexiona, date cuenta de qué es lo que tú puedes mejorar en ti y ya verás como cuando pase esto vas a sentirte mucho mejor contigo mismo. Eso Y, es. y lo que hablamos es que tenemos tiempo ahora, es que no hay excusa para no hacerlo. Claro, y es más, es que de lo que estás diciendo precisamente es lo que acabamos de hablar antes, ¿no? Al final, toda esa conexión con mi corteza prefrontal y mi memoria de trabajo la tenemos siempre con las mismas 6 aplicaciones abiertas. Y ahora estamos parados en momentos de reflexión y sigues con los mismos automatismos que tienes cuando no estás en esta situación y ni siquiera eres capaz de parar y decir, espera, voy a cerrar esta aplicación y en ese espacio de esa aplicación que tenía abierta voy a dedicar un ratito a ver qué siento, a ver cómo estoy, a ver cómo estoy atacado, a ver cómo respiro. Y al final es eso, céntrate en 2, 3 momentos, dos, Y tres minutos. eso es, dar un poquito Empieza, de, claro, empieza a jugar, a a dar paladear. conciencia a Eso es, situaciones. Es que además así no te aburres tanto. O por sea, por supuesto. ejemplo, el tema de la comida, ¿no? Que siempre hay mucha gente que dice, no, es que cuando estoy estresado pues me da por comer, tal. Y oye, pues la comida no se te mete en la boca dando un Claro, salto y entrando. O sea, tú lo agarras y te lo comes. Entonces, en ese momento que tienes esa sensación, ¿no? De esa acción involuntaria, oye, respira, ¿no? Frena y ahora di, venga, aquí el que manda soy yo. Empieza a dar conciencia a esas situaciones y sobre todo, si eres capaz de conseguir una de esas, las siguientes van a venir, no sé, como más seguido. Hablabas sí, de, no está sé, con la claro. entrevista con Wim Hof. Una de las cosas que te enseña el frío,
realmente es eso, a decir, oye, yo soy capaz, yo puedo mantenerme en una situación de estrés, y cuando sales, es como que piensas, te pones, ¿no? Te pones en ti y dices, ole yo, he Sí, podido. sí, por supuesto. Y es un aprendizaje cojonudo para la vida, porque igual que puedo hacer esto, puedo hacer otras cosas. Y te empiezas a dar cuenta que eres mucho más fuerte de lo que te imaginas. Por Entonces, supuesto. Yo he dejado rendidos a clientes respirando, haciendo ejercicios de respiración, igual que si se hubieran hecho un hit con kettlebell de 48 kilos. Igual, totalmente destrozados por simplemente el hecho de respirar y tener que salir de su manera en la que respiran automáticamente y demás. Entonces, es así, hay que dedicar ese tiempo. Entonces, lo que te decía, también quiero que veamos, ya que quiero también luego que veamos a ver si alguien hace alguna preguntilla y tal, sí, claro. ver un poquito algunos ejercicios y algunas Vale. cosas de respiración, ¿no? Sí, vamos a poner un poco en práctica para que no sean solo Eso palabras. es. Entonces, mira, primero un poquito un ejercicio fácil de mindfulness, ¿no? De toma con ese aquí ahora que decías tú, con esas sensaciones que tenemos, esos sentidos. Es un ejercicio sencillo. Nosotros nos paramos en un sitio que estemos cómodos. Normalmente la meditación, siempre que lo hacen en el suelo, posturas de yoga y demás, es porque las posturas de yoga son bastante estables y si cuando meditas o respiras te duermes o te desmayas o pasa cualquier cosa, no te caes. Entonces son Ya. posturas Sí, estables, es ¿no? seguridad Entonces, al final. siempre por seguridad, pues oye, en una silla, en un suelo apoyado en una pared, alguna cosa que estés cómodo y que puedas aguantar durante un rato, ¿no? Pues es tan sencillo como respira 40 veces. Muchas veces en yoga y en disciplinas son siempre respiras solo por nariz y demás. La respiración por nariz, luego lo comentaré, tiene una importancia muy grande en muchos aspectos, pero respira normal. Coge por la nariz, suelta por la boca, como te encuentres cómodo. Haz 40 respiraciones centrándote en ellas. Y cuando llegues a la última, da una palmada muy fuerte. Mantén los ojos cerrados, da una palmada muy fuerte, pon las manos encima de tus piernas y nota ese hormigueo que queda de haber dado un golpazo en tus manos. Eso es, céntrate en esa sensación. ¿Qué notan tus manos? ¿Cómo es ese hormigueo? ¿Es vivido? ¿Cuánto tiempo dura? Si das una palmada fuerte, te puedes tirar 5 o 6 minutos notando ese hormigueo del golpe. Mira, pregunta por aquí un amigo mío que si diafragmática, que si respirar tumbado. No, Repito, respira, en una respira. postura normal, cómodo. Y cuando golpeas, céntrate eso, en tu tacto, en tus manos. Y céntrate en el oído. ¿Qué oyes? Y qué oyes no es si alguien está hablando, es te oyes internamente, tus órganos suenan, te suena la tripa, notas cómo suena la respiración dentro de tus pulmones. Céntrate en el gusto. ¿Qué sabor tienes en la boca? ¿Te has tomado un café antes? ¿Te sabe a café? ¿Te sabe a la pasta de dientes? ¿Te sabe al cigarro que te has fumado? ¿A qué te sabe la boca? ¿No? Céntrate en las partes sensoriales. ¿Tienes los ojos cerrados? ¿Qué ves? Porque con los ojos cerrados, salvo que estés en una oscuridad absoluta, se notan, ¿no? Sí, se ven como Parpadeos, luces que fluyen, que brillantes, sí. parpadean, que se mueven como si fueran agua, ¿no? Céntrate en esas sensaciones y cuando pase ese rato, vuelve a tomar conciencia un poco de dónde Ser, estás, intenta Serrato, juntarlo todo, eso es, Serrato. a tope ese rato. Intenta tomar todas esas emociones, juntarlas y decir, mira, pues este soy yo, me sabe la boca a café, el aire está fresquito, las manos me pican porque me he pegado un ostión de la palmada que he dado, y te centras en ese momento, en cómo estás. Y es un ejercicio muy sencillo, ¿no? Es de las primeras cosas que te enseñan a hacer en ejercicios de mindfulness, y yo creo que es una cosa muy práctica y muy fácil de O sea hacer. que serían 40 respiraciones, Uh-huh. inhalar, exhalar. Eso es, eh, normal, a un ritmo que sea cómodo y ujú, coger y cuando acabe, ¡pam! Una ¡pam! palmada fuerte, quedarte sintiendo esas sensaciones y con los ojos cerrados. Te centras un poco en lo que serían los 5 sentidos, Eso ¿no? es, en mis sentidos externos, estereocepción ahí a tope, perdón que se cae el móvil, Vale. y ya está. Luego después, en cuanto a un poquito ya trabajar con los ritmos, con apneas y cosas Ujú. así, no entro en métodos tan complejos como a lo mejor el de Wim Hof, que mañana hablaréis también al respecto, sino, por ejemplo, dos respiraciones muy básicas. Se usan en yoga algunas y otras en otras disciplinas. La respiración triangular y la respiración cuadrada. ¿Vale? Lo que digo es que la respiración triangular, imagínate un triángulo que tiene tres partes. Una es inhalar, otra es exhalar y otra es hacer una apnea. Son tres Ujú. partes. La apnea obviamente la podemos hacer
después de la inhalación, podría ser una apnea inhalatoria, o la podríamos hacer después de la O exhalación. sea, que el triángulo sería como fluido, ¿no? Por decir una manera. Eso es. Entonces, concentrarse en, por ejemplo, un número de segundos determinados, y decir, 3 segundos inhalo, 3 segundos exhalo y 3 segundos aguanto ese aire. El coger y hacerlo cíclico, ¿vale? Y aguantar. Eso es, mantener esos ritmos. Entonces, esta respiración, por ejemplo, es una respiración muy básica, conecta muy rápido con nuestro sistema nervioso parasimpático, nos ayuda a empezar a Que bajar un modula. poquito el pistón, sí, y es una respiración muy parecida, por ejemplo, a la que hacemos cuando somos bebés, cuando el bebé ha comido y está moviendo la tripita, y es una respiración así muy pausada, tiene siempre una pausa intermedia, no es inhalo, exhalo, inhalo, exhalo, siempre hay esa parte de pausa. Entonces, se puede trabajar, por ejemplo, en la respiración triangular, intentar conseguir que cada vez esos lados del triángulo sean más largos. Y hacer 5, 5, 5 segundos, 10, 10, 10. Y esto es una cosa importante porque esto tiene que ver con la cantidad de respiraciones que hacemos por minuto. ¿Vale? Hay otra metodología que es el método buteico. El doctor Buteyko es un médico ucraniano que investigó los mecanismos del asma, principalmente, y lo que vio es que en estados de broncodilatación y de broncoespasmo, perdón, y estar con poca capacidad respiratoria, tendemos a respirar muchas veces por minuto. Es decir, queremos muchos litros, claro, queremos muchos litros de aire en nuestros pulmones porque queremos captar el oxígeno. Y eso es por un incorrecto funcionamiento del CO2. Entonces, para que te hagas una idea, una respiración normal, nosotros respiraríamos de 10 a 12 veces por minuto. Significaría coger unos 6 litros aproximadamente de aire en un minuto. Cuando nosotros estamos alterados, tendemos a ir a 15, 16, 18 veces por minuto. Y eso primero ya es sintomatológico. Gente con asma, por ejemplo, está en esos parámetros. Y eso significa llegar a coger hasta 14 y 16 litros. Estamos intentando coger muchísima más cantidad de aire porque no somos capaces, uno, de captar el oxígeno que necesitamos o quitar el CO2 que necesitamos evacuar, ¿no? Entonces, jugando con esto, lo que conseguimos es, si yo hago un triángulo de 5, 5, 5, una sola respiración estoy tardando 15 segundos en hacerla, por lo que voy a hacer 4 al minuto. Voy a hacer realmente un estado de latencia en mi respiración bestial. Entonces voy a conseguir que mi cuerpo tenga que bajar muchísimo los niveles de activación de tono simpático que tiene, se relaje y empecemos a trabajar en un ritmo de ser más eficientes en nuestro intercambio gaseoso. Entonces Sí, es un ejercicio muy sencillo, muy sencillo. Lo que hablábamos al principio, Alex, que dándole conciencia a una mecánica relativamente sencilla, fisiológicamente está generando unos cambios muy grandes en tu cuerpo. Entonces, no perdamos ese poder que tienen las pequeñas cosas, ¿no? Y en este caso sería una manera, porque claro, si tú una persona que hiperventila o que tiene ese asma o lo que sea, tú le dices, no, tienes que respirar más lento. Y no, es que yo no puedo respirar de otra manera. Claro. Entonces, lo que estás haciendo es reforzar ese patrón involuntario. Si quieres cambiar eso, lo que tienes que darles es otro tipo de información. Eso es, que eso será la que se te oye mucho ahora. Alex, se te oye mucho como rozar no sé si es el micro o un ¿Sí? papel o algo. No sé, voy a coger aquí el micro por si acaso y sí, ya yo está. creo que es eso, que te roza por aquí. Sí, por la ropa. Vale, entonces te explicaré un poquito también temas ahora al respecto, ¿no? De, ¿Cómo por ejemplo, vamos, gente que tenga asma. ¿Cómo vamos de hora, Alex? A ver, que veo un momentito por aquí. Son menos cuarto. Te explico dos cosas, tardo Vale. 2 minutitos y vemos un poco preguntas de la gente. Perfecto. La otra respiración sería cuadrada. Y cuadrada, pues al igual que estamos hablando de la triangular que tenía 3 partes, ahora son 4 y ahora sí que haremos las 2 apneas. Inhalaré, haré una apnea, exhalaré y haré otra apnea. Haremos una apnea tanto con aire. Apnea, Eso es, correcto. Esta respiración, que la llaman la respiración de la caja, la desarrollaron los Navy SEALs para momentos en los de conflicto bélico, poder hacer una respiración que te ayudara a bajar el pistón. Repito, cuando tienes balas volando, son militares, sabrán de lo que es estrés, ¿no? Es una manera de bajar. Esta es una respiración que tiene un impacto bestial. Cuando te pones a respirar de manera cuadrada, vuelvo a lo mismo, 2, 2, 2, 3, 3, 3, los segundos que quiera cada uno de esos lados del cuadrado,
Ujú. es una respiración que enseguida nos proporciona muchísima calma y control. También es un ejercicio en el que ahí, mientras estamos haciendo esa respiración cuadrada, podemos pensar en también qué son las cosas que yo necesito en mi vida, ¿no? Si yo intento enmarcar y dentro de una ventana meto todas las cosas que para mí son imprescindibles, decir, oye, mira, pues me voy a concentrar en que yo necesito acabar estos estudios que estoy haciendo, que me están preocupando, o conseguir esta cosa en mi trabajo, o cualquier cosa que desarrolles en tu día a día, que sea tu foco de atención, lo metes en ese cuadrado, en esa cajita, y es a lo que le dedicas tu atención mental mientras haces ese ejercicio respiratorio, ¿no? Qué bueno. Y son ejercicios muy potentes. La respiración de la caja ya te digo que es muy rápido la manera en la que nos baja el estrés. Entonces se podría hacer en momentos de ansiedad elevada, ¿no? Y que estamos ahí alterados. Bueno, yo Y creo que lo podemos hacer en estos días, ¿no? Está claro. esa nos viene maravillosa. Y luego la última, para no entretenernos mucho y ver un poquito qué dice la gente, sería respecto al método buteico que te comentaba. Sí. Esa manera de respirar es un poco por la baja tolerancia que tenemos al CO2 o el descontrol que tenemos en el CO2. El CO2 es necesario. El CO2 en cantidades ingentes es venenoso y obviamente es un residuo metabólico el más abundante del cuerpo humano, pero es necesario. El CO2 es vasodilatador, el CO2 es broncodilatador, el CO2, hay estudios que demuestran que tiene un efecto tranquilizador sedante en nuestras células nerviosas. Y si mi cerebro está alterado, está irritado, la cantidad de CO2 que yo le mande le ayuda a que baje un poquito el pistón. Ujú. Entonces, el CO2 es fundamental para el funcionamiento y sobre todo, que es un poco el ejercicio que voy a proponer ahora va por ahí, es porque cuando nosotros tenemos unos niveles muy bajos de CO2, los glóbulos rojos generan muchísima afinidad por la hemoglobina, es decir, no quieren soltar el oxígeno, ¿vale? Eso es el efecto Bohr. Y la cuestión es que si yo tengo muy poco CO2, no voy a querer soltar el O2. Entonces, ¿qué pasa? Que viene oxígeno y yo no lo uso ni lo mando a las zonas de mi cuerpo que lo necesitan porque no lo capto bien. Ajá. Entonces, por ejemplo, estos serían buenos los ejercicios de trabajo de hipoxia y esos trabajos con apneas que tú conoces y que practicamos y que hemos practicado juntos también, en los que esas apneas y esos trabajos de controlar ese CO2 nos vienen bien. Pero el problema también que trabajar en hipoxia, vuelvo a lo mismo, lo que decías tú, ¿no? Un asmático o una persona enferma del corazón y que no pueda hacer esfuerzos raros a la hora de hacer estos ejercicios, es peligroso, ¿no? Ya. Trabajar de cierta manera. Entonces, hay un método muy bueno que es durante un minuto piensa que quieres hacer una respiración muy grande y la siguiente quieres que sea un poquito más pequeña. Y la siguiente un poquito más pequeña. Y la siguiente un poquito más pequeña y la siguiente un poquito más pequeña. Piensa que a la octava respiración que hagas Ya, y apnea. estás haciendo una respiración superficial, insignificante, ¿vale? Esto lo llaman las respiraciones superficiales. Entonces, ¿qué pasa? Que si yo empiezo haciendo una grande, luego más corta, más corta, más corta, más corta, más corta. Al final hago una respiración muy, muy, muy superficial, muy cortita, durante un minuto. Cuando acaba ese minuto, entra un efecto que los americanos denominan hambre de oxígeno, ¿no? Que es como que es que quieres coger una bocanada como si hubieras hecho una apnea. Entonces, no Ya. se trata de una apnea pura, no tienes que someterte al estrés Ya, ya, ya. fisiológico o de tus sensores internos que te produce una apnea, sino que puedes hacer que la respiración sea muy superficial, muy cortita, ineficiente, pero que esté presente. Entonces es fácil de mantener, entre comillas, para personas que no tengan mucha práctica, pero nos empieza a generar una capacidad de afinidad y tolerancia a ese CO2 y a esas sustancias que, repito, son fundamentales y necesarias para el correcto funcionamiento respiratorio y de nuestra salud. Está claro. Pues nada, Ale, yo le animo aquí a la gente que nos está viendo que el triángulo, el cuadrado, yo creo que es algo relativamente Fundamental, sencillito. muy sencillo, y el ejercicio de la palmada, de la toma de conciencia, son ejercicios fundamentales, muy básicos y muy sencillos. Y si quieren, pues de aquí a un par de semanitas o por ahí, pues que nos comenten un poco, ¿no? Que te comenten a ti, comenten a mí. Por Eh, supuesto. bueno, hablando un poco de eso, lo que voy a hacer también es, bueno, el vídeo lo vamos a grabar, lo subiremos a YouTube, haremos también un podcast
Genial. Entonces, si queréis comentar algo al respecto de vuestra experiencia, pues podría ser interesante entrar al YouTube cuando veáis el vídeo y podáis verlo de nuevo y ahí podéis comentar. Entonces ya se queda el comentario y no se pierde, ¿vale? Podría ser una opción, Eso ¿vale? es. Esto se va a subir en el canal de Grupo BMT, aunque estaba pensando que esto a lo mejor lo subo en Big Human, porque creo Sí, que es en el algo un centro, poquito, mejor, sí. Está ¿vale? más vinculado a lo que hacéis ahí en el centro, sí. Entonces, bueno, nada, simplemente lo que haremos será hacer un post en redes sociales diciendo que lo hemos subido para que podáis ver el vídeo y, insisto, comentarlo ahí porque yo creo que así aprendemos todos. Eso es. Mira, estoy viendo aquí un poquito qué cosas decía la gente en general. Y bueno, Sí, saludos a toda la gente que me estáis mandando por ahí, saludillos y tal. Ponía por aquí Nando, para la vuelta a la calma, usar apneas. Al principio yo creo que lo que hay que hacer es usar respiraciones que cuando acabes de hacerlas vuelvas a respirar de manera normal. Si yo hago cosas que me generen mucho estrés y mucho cansancio al principio cuando no las controlo, si luego quiero volver a la normalidad con apneas, con no sé qué, con cosas más complejas aún que las que ya he estado haciendo, al final el cuerpo va a entrar un poquito en alerta otra vez, sí, ¿no? porque la apnea exhalatoria es bastante heavy. Es dura, es dura. Sí, y en una vuelta a la calma, que lo que estamos pidiendo es un poco lo contrario, yo creo que, como tú bien dices, yo lo utilizaría más para activarme que para Eso inhibirme. es, eso es. Luego, mira, preguntan por aquí también información online. Bueno, pues un poco lo que dices, ¿no? Primero pondremos cosas online y luego, bueno, yo en mi caso y con Miguel, mi socio, vamos a sacar cursos en breve online al respecto y formaciones. Tengo pendientes ya formaciones que por la situación actual se han tenido que demorar un poquito, pero bueno, a lo largo de este año ya tengo formaciones a lo largo de España para trabajar estos temas. Así que, bueno, si me siguen en mi canal lo iré informando. Y luego Muy después bien. preguntan por aquí también las respiraciones con apnea, si están contraindicadas en personas con tensión alta. Sí, Entonces, lo has bueno, lo que comentado un digo, poco antes. claro, en el ejercicio, por ejemplo, de la respiración superficial, como no llegas a generar apnea total, no genera tanta perturbación y al final la respiración triangular y cuadrada son respiraciones más sedativas, más relajantes, entonces en ese sentido no te van a perturbar la tensión, más bien todo lo contrario, te ayudarán a estabilizarla. Sí, ¿no? Y lo que has comentado un poco de las personas con tensión alta, pues hacer ese truquito del minuto, ¿no? De la respiración más grande, hacerla más pequeña, podría Eso ser es, ¿no? Un término medio entre la apnea, que es bastante heavy, eso es. y no hacer nada. Eso es, y mira, me pregunta por aquí Juanpe, un saludito, me dice que en la respiración triangular si la apnea mejor tras la exhalación o tras la inhalación. Es variable y se puede jugar con ello, de hecho se llaman respiración triangular o triangular inversa, una u otra, y ambas son válidas y nos sirven para ver. Hay personas que a nivel, y esto sí que está más vinculado con tu trabajo, ¿no? Si nuestras cadenas o nuestras musculaturas de ciertas áreas están muy tensas, a lo mejor me es más fácil hacer una apnea exhalatoria o viceversa. A lo mejor tengo ciertas posturas, ciertas activaciones que permiten que mi musculatura funcione mejor en una fase que en otra. Entonces yo jugaría. Respiraría triangular con apnea entre medias o con apnea después para jugar con las dos sensaciones de mantener mucho oxígeno dentro del sistema o hacerlo en vacío de oxígeno y tener que ser eficiente recaptando el oxígeno que tengo yo libre en sangre y usando ese CO2 como hablaba antes también, ¿no? Sí, lo que está claro es que en exhalación, a nivel de percepción, va a ser mucho más Mucho intensa más duro, mucho más duro. y la sensación de querer pegar una bocanada de aire pues va a estar presente y bueno, es un reto también el poder Eso es. controlar ese tipo de apnea. O sea que lo que has dicho, yo digo que en estas situaciones hay que probar ¿no? y conectar con ese yo y ahora en esa situación. Voy a probar esto, voy a probar lo otro. Lo que está claro es que daño no te va a hacer Está y, claro. Y y respirar es necesario para vivir si no te exacto. mueres. Mal, Es decir, no no, te va a hacer nunca. no estamos hablando de algo que sea extraño. O sea, Y es tan respirar, sencillo como si te que se lo digan a un perturba lo bebé. más mínimo, eso es, si te perturba lo más mínimo, en el momento que vuelvas a respirar de la manera que tú respiras normal, en un minuto, en dos, vuelves a estar exactamente igual que estabas antes. Vuelva a lo Exacto, mismo, tiene un impacto directo e inmediato sobre tu fisiología. eso es. Bueno, dice Yoguireme, dice, recomiendo 100% para enfermedades del sistema nervioso como esclerosis múltiple. Alumna Bueno, mía, yo no, Irene, a un mí no me besito desde gusta aquí. hablar de
cosas en relación a enfermedades, sino que mejorar procesos para tener mejores resultados. Ujú. Es decir, la esclerosis múltiple al final es una enfermedad ¿no? de neurodegenerativa del sistema inmunológico y todo esto. Evidentemente, con la respiración vas a afectar a la actividad vegetativa, vas a aumentar la actividad parasimpática, esto va a mejorar la respuesta al nervio vago y obviamente todo eso al final está relacionado. Por Pero supuesto. no estamos hablando de tratar esa enfermedad, sino de mejorar procesos No, no, para pero mira, minimizar. Irene en concreto, repito, es alumna mía y, bueno, ella ha podido ver los beneficios de este tipo de herramientas sencillas y súper efectivas. Y es pues como un coadyuvante de sus tratamientos y sus cosas que Exacto. tiene que hacer imprescindibles, ¿no? Entonces, al final, todas las herramientas que tengamos, buenas son, ¿no? Y por Al hacer un final, pequeño resumen es eso, al final conoce estas herramientas, nota cómo te cambian y úsalas, que son exacto. gratis y no tienen efectos secundarios. Exacto. Luego, por ejemplo, en este tipo de enfermedad, el hecho simplemente de no estar solo pendiente de la enfermedad y lo que hay alrededor de la Eso es, enfermedad, el correcto. centrarte en ti, en mejorar algunos aspectos fisiológicos, ya tu cerebro se va a centrar en eso y no en lo de siempre. O sea, ya es una mejora. Entonces, todo lo que sea conectar un poquito con tu yo y salir un poco de ese modo de supervivencia, siempre te va a enriquecer. Eso es, eso es. Mira, dice Pilar por aquí que ella dejó de tomar pastillas para respirar. Mis alumnos ahí a tope. Qué bien. Que... No, hombre, tiene un buen maestro y es de bien nacido ser agradecido. ¿Cómo vamos de hora, Alex? Pues creo que quedan 2, 3 minutillos. Está a puntito de acabar. Vale, pues nada, yo creo que ha sido una charla súper interesante, súper constructiva. Yo he aprendido un mogollón de cosas, sabía algunas cosas, otras no tenía ni idea. La voy a poner en práctica, no solo conmigo, para gestionar el estrés de todos los que estamos aquí dentro. Muy bien. Y nada, bueno, lo dicho, este vídeo lo vamos a grabar, lo vamos a subir a YouTube, vamos a hacer un podcast también, se lo pasaré a Alex por si alguien de su entorno Eso es. lo quiere escuchar o ver, le pasaré el enlace. Y bueno, invitaros mañana a participar en la charla que voy a tener con uno de los certificados del método Wim Hof, con Luke Wills, perdón, que es el representante aquí en España. Vamos a hablar mucho de la influencia en el sistema inmunológico a través de diferentes técnicas, que ya hemos visto alguna cosita ahora. Y tenemos una sorpresa muy chula, que todavía no lo puedo decir, espero decirlo ya mañana, de un ponente internacional, vamos a hablar de estiramientos, neurofisiología, para el sábado. Lo que pasa es que lo haremos por Zoom. Así que quien esté interesada o interesado tendrá que escribir por privado y le pasaremos el enlace. Es totalmente Eso es. gratuito, pero necesitamos un enlace para entrar a la reunión, ¿vale? Muy bien. Un abrazo, Pues Alex, un un abrazo a todo el abrazo, César. mundo, mucha Gracias también fuerza, por el ratito. un día Eso es. menos Está chupado, y, lo tenemos ya hecho. y muchísimas gracias porque ya te digo que yo personalmente he aprendido mogollón. Pues muchas gracias y muchas gracias a todos los que han estado viéndolo y a mi gente que me están saludando. Un besito para todos y nos vemos. Estamos en contacto. Un abrazo grande. Un abrazo gigante. Chao, Chao. amigo.